Millonario llega antes en Nochebuena y casi se desmaya al ver lo que ocurre en su casa. La mansión de Alejandro Montalbán brillaba desde afuera como una postal navideña perfecta. Luces cálidas, árboles decorados, coronas en cada puerta, pero por dentro era el lugar más frío de toda la ciudad. Y Alejandro lo sabía. Por eso, cuando decidió regresar antes de lo previsto en plena Nochebuena, no lo hizo con ilusión. Lo hizo con un peso en el pecho que no lograba sacudirse desde hacía 2 años. Desde la muerte de Valeria, su esposa, Alejandro había aprendido a vivir en automático. Se convirtió en un hombre exitoso hacia afuera y completamente vacío por dentro. Millonario, respetado, temido incluso, pero incapaz de volver a sentir algo que no fuera cansancio. Ni siquiera la Navidad lograba atravesar esa coraza que se había construido para no romperse. Lo que más le dolía, aunque jamás lo diría en voz alta, era su hijo. Mateo, de apenas 2 años, no había vuelto a sonreír desde el funeral de su madre. No jugaba, no balbuceaba, no pedía abrazos. Era un niño demasiado quieto para su edad, como si hubiera aprendido demasiado pronto que el mundo podía perderlo todo de un día para otro. Alejandro había intentado compensar su ausencia con cosas: juguetes importados, niñeras especializadas, médicos privados. Nada funcionó. Mateo seguía siendo un niño silencioso, con la mirada baja y el cuerpo pequeño siempre tenso. Y eso, aunque Alejandro no lo aceptara, era el reflejo exacto de lo que él mismo se había vuelto. Quien sí estaba siempre presente era doña Teresa, la madre de Valeria. Una mujer rígida, elegante, dominante. Desde la muerte de su hija, se había instalado en la mansión como guardiana del pasado. Vigilaba cada gesto, cada decisión, cada persona que se acercaba a su nieto. Para ella, nadie estaba a la altura de Valeria, y nadie merecía ocupar ese lugar, ni siquiera emocionalmente. Por eso, cuando semanas atrás llegó a trabajar una joven de la limpieza llamada Camila Rojas, doña Teresa fue clara desde el primer día. Debía limitarse a limpiar y desaparecer. Camila era mexicana, de voz suave, sonrisa tímida y mirada luminosa. Nadie imaginó que una mujer tan sencilla pudiera alterar el equilibrio rígido de aquella casa, y mucho menos el corazón de un niño que llevaba 2 años en silencio. Camila no llegó con intenciones ocultas ni promesas. Llegó con un trapeador, un uniforme sencillo y una paciencia infinita. Al principio Mateo no la miró, no reaccionó, pero Camila, sin invadir, sin forzar, empezó a hablarle bajito mientras limpiaba. Le cantaba villancicos antiguos, le describía lo que hacía, como si el mundo mereciera ser explicado otra vez. Algo empezó a cambiar, lento, imperceptible. Mateo comenzó a seguirla con la mirada. Luego, a soltar pequeños sonidos cuando ella entraba a la habitación. Doña Teresa lo notó, y eso la inquietó profundamente. Para ella, ese vínculo era una amenaza, no por el niño, sino por lo que significaba, que alguien, ajeno a la familia, estaba logrando lo que ella y Alejandro no habían podido. La mañana de Nochebuena, Alejandro decidió regresar sin avisar. Canceló reuniones, adelantó vuelos y llegó a la mansión cuando el sol ya comenzaba a caer. No esperaba nada distinto. Una casa ordenada, un niño callado, una noche más que atravesar en silencio. Lo que no sabía era que estaba a punto de presenciar algo que le haría perder el aire. Al abrir la puerta principal, Alejandro escuchó algo que no oía desde hacía 2 años. No era música, no eran voces adultas, era una risa infantil, clara, inconfundible, una risa que salía del fondo de su casa, de la habitación de su hijo. Sus piernas se tensaron, el corazón le golpeó con fuerza y por un instante pensó que estaba imaginando cosas. Pero no, esa risa era real. Y estaba ocurriendo ahora mismo, en Nochebuena, en la casa que él creía muerta.
Alejandro avanzó por el pasillo como si caminara dentro de un sueño ajeno. Cada paso era lento, pesado y al mismo tiempo urgente. La risa volvió a escucharse, más clara ahora, más viva. No era un sonido aislado, era una risa completa, abierta, de esas que salen desde el pecho. El corazón le golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta. Alejandro se asomó apenas, conteniendo la respiración. Lo que vio le borró el aire de los pulmones. Su hijo estaba en el suelo, sentado sobre una alfombra navideña, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Frente a él, Camila estaba arrodillada, usando simples cucharas de madera como si fueran muñecos, haciendo voces suaves y torpes, completamente entregada al juego. Mateo reía. No una sonrisa leve, no un gesto mínimo. Reía con todo el cuerpo, se inclinaba hacia adelante, aplaudía, balbuceaba sonidos que Alejandro jamás le había escuchado. El niño que durante 2 años había permanecido en silencio ahora parecía otro, vivo, curioso, despierto. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Camila no notó la presencia de Alejandro de inmediato. Estaba concentrada en Mateo, hablándole con ternura, celebrando cada sonido, cada intento del niño por imitarla. No había exageración ni técnica profesional. Solo atención real, presencia, algo que en esa casa se había vuelto extraño. Alejandro sintió un nudo brutal en la garganta. Quiso hablar, pero no pudo. Una oleada de culpa lo atravesó sin permiso. ¿Cuánto tiempo había estado su hijo esperando algo tan simple como alguien que se sentara en el suelo con él? ¿Cuántas veces había confundido cuidar con pagar? Fue entonces cuando doña Teresa apareció detrás de Alejandro. Al ver la escena, su rostro se endureció de inmediato. Sus labios se tensaron y sus ojos se clavaron en Camila con una mezcla de desaprobación y miedo. No miedo por el niño, sino miedo a perder control. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría. Camila se giró de golpe. Al ver a Alejandro, se levantó de inmediato, pálida, con el corazón desbocado. Pensó que había cometido un error imperdonable. Pensó que la despedirían en ese mismo instante. Mateo, al verla levantarse, emitió un sonido agudo y estiró los brazos hacia ella. Lloró. No de tristeza profunda, sino de protesta. No quería que se fuera. Ese gesto fue el golpe final para Alejandro. Su hijo estaba pidiendo a alguien que no era él. Alejandro dio un paso al frente, respiró hondo y habló por primera vez, con la voz rota. «Mateo, estabas jugando». El niño lo miró apenas un segundo y volvió a mirar a Camila. En ese instante, Alejandro entendió algo que lo dejó al borde del desmayo. Mientras él se había encerrado en su dolor, otra persona había entrado en el mundo de su hijo. Y no lo había hecho con dinero ni autoridad. Lo había hecho con amor. El silencio que quedó en la habitación después del llanto de Mateo fue más pesado que cualquier grito. Doña Teresa avanzó un paso, lenta, calculada, como si cada movimiento estuviera ensayado desde hacía años. Sus ojos no se posaron en el niño, sino en Camila. Para ella, el problema nunca había sido el dolor de su nieto, sino la presencia de alguien que no pertenecía a su mundo, a su apellido, a su luto cuidadosamente preservado. «Esto no es apropiado», dijo con voz firme. «Usted no fue contratada para jugar». Camila bajó la mirada, apretando las manos contra el delantal. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Quiso explicar, quiso decir que no había hecho nada malo, que Mateo solo... pero las palabras no salían. Frente a ella estaba la autoridad absoluta de esa casa. Mateo, ajeno a la tensión adulta, volvió a estirar los brazos hacia Camila. Sus pequeños dedos se cerraban en el aire, buscándola. Ese gesto simple, casi instintivo, desarmó algo dentro de Alejandro.
Nunca antes su hijo había pedido a alguien de esa manera. Nunca a él. Alejandro observó la escena con el pecho apretado. Doña Teresa seguía hablando, explicando normas, recordando límites, defendiendo el orden. Pero sus palabras empezaron a sonar lejanas, distorsionadas. Alejandro solo veía a su hijo, a ese niño que durante 2 años había sido una sombra silenciosa, ahora reclamando con el cuerpo algo que necesitaba desesperadamente. «Mamá», intentó decir Alejandro, pero la voz se le quebró. Tosió, respiró hondo. «Teresa», ella se giró hacia él, sorprendida por el tono. «Alejandro, esto no es saludable. Mateo necesita estabilidad, no encariñarse con empleadas que van y vienen. Ya hemos pasado suficiente dolor como para permitir confusiones». Camila dio un pequeño paso atrás, preparándose mentalmente para lo inevitable. Había aprendido desde niña a desaparecer cuando estorbaba, pero antes de que pudiera pedir disculpas, sintió algo inesperado. Alejandro se adelantó. «No», dijo él, en voz baja, pero firme. Doña Teresa frunció el ceño. «¿Cómo que no?» «No es confusión», continuó Alejandro. «Confusión fue lo que hicimos nosotros, ignorarlo». La habitación quedó en completo silencio. Camila levantó la vista lentamente. Doña Teresa se quedó inmóvil, como si alguien hubiera movido una pieza que no estaba prevista en su tablero. Alejandro se agachó frente a su hijo, por primera vez en mucho tiempo a su misma altura. Mateo lo miró con curiosidad, sin miedo, pero sin la emoción que mostraba con Camila. Ese contraste fue devastador. Alejandro sintió cómo la culpa le atravesaba el pecho con una claridad brutal. No era que su hijo no lo quisiera, era que no sabía cómo alcanzarlo. «Déjalo terminar de jugar», dijo Alejandro finalmente, mirando a Camila. «Por favor». Camila dudó un segundo, mirando a doña Teresa. «Hazlo», repitió él, esta vez sin titubeos. Camila volvió a arrodillarse despacio. Mateo sonrió al instante, como si el mundo acabara de ordenarse otra vez. La risa volvió, suave primero, luego más fuerte. Alejandro sintió que algo dentro de él, que llevaba 2 años congelado, comenzaba a derretirse. Doña Teresa retrocedió un paso, visiblemente alterada, no por el niño, sino por la pérdida de control. Para ella, esa escena no era un milagro, era una amenaza, porque significaba que el dolor ya no era intocable y que Valeria no era la única forma de amor posible en esa casa. Alejandro observó cómo Camila celebraba cada pequeño sonido de Mateo, cómo le hablaba con paciencia infinita, cómo no le exigía nada. Comprendió entonces que el problema no había sido la falta de profesionales ni de recursos. Había sido la ausencia de alguien dispuesto a quedarse emocionalmente. Por primera vez, desde la muerte de Valeria, Alejandro sintió algo distinto a la tristeza o al vacío. Sintió miedo, pero también esperanza. La esperanza de que quizás no todo estaba perdido, de que su hijo aún podía volver a ser un niño, de que él aún podía aprender a ser padre. Y mientras en la sala resonaba la risa de Mateo en plena Nochebuena, doña Teresa apretó los labios con una decisión silenciosa. No permitiría que esa joven de la limpieza destruyera el único vínculo que ella creía mantener viva a su hija. Sin saberlo, acababa de declarar una guerra silenciosa contra el amor de un niño. El silencio que cayó sobre la habitación después de la risa de Mateo fue espeso, incómodo, casi irrespirable. Doña Teresa avanzó con pasos firmes, como si ese momento no le perteneciera al niño, sino a ella. Para la mujer, el orden de la casa era una extensión del orden del duelo, y cualquier alteración era una amenaza directa al recuerdo de su hija. «Esto no es lo que acordamos», dijo con frialdad, mirando a Camila de arriba abajo. «Usted está aquí para limpiar, no para involucrarse». Camila sintió cómo el rostro se le calentaba.
Bajó la mirada, apretó los dedos contra el delantal y asintió en silencio, preparada para desaparecer como tantas veces había aprendido a hacer en la vida. Mateo, ajeno a la tensión, volvió a estirar los brazos hacia Camila. Emitió un sonido suave, casi un llamado. Ese gesto pequeño tuvo un efecto devastador. Alejandro sintió que algo se le rompía por dentro al ver que su hijo pedía a alguien, y no era a él. Doña Teresa frunció el ceño al notar la reacción del niño. Esto es precisamente lo que no debe ocurrir, insistió. Mateo no puede encariñarse con personas que no son de la familia. Ya ha sufrido suficiente. Sus palabras sonaban razonables, pero estaban cargadas de control y miedo. Alejandro abrió la boca para hablar, y no pudo. La culpa le subió como un nudo áspero a la garganta. Durante 2 años había confundido protección con distancia, creyendo que mantenerse frío evitaría más dolor. Ahora veía el resultado de esa decisión reflejado en los ojos apagados de su hijo. «Teresa», dijo por fin con la voz quebrada. «Déjalo». Ella se giró sorprendida. «¿Qué dices?» «Digo que lo dejemos», repitió Alejandro. «Que juegue, que sea un niño». Camila levantó la mirada con incredulidad. Nunca había escuchado al señor de la casa contradecir a su suegra. Doña Teresa apretó los labios incómoda, pero el tono de Alejandro ya no admitía discusión. Algo había cambiado. Camila volvió a arrodillarse lentamente. Mateo reaccionó de inmediato. Sonrió, palmoteó y soltó una risa corta pero clara. Alejandro sintió cómo ese sonido le atravesaba el pecho, llevándose consigo 2 años de silencio acumulado. En ese instante, Alejandro entendió que el problema nunca había sido la falta de médicos, juguetes o rutinas. Había sido la ausencia de alguien dispuesto a quedarse emocionalmente, a sentarse en el suelo, a mirar al niño sin miedo al dolor. Doña Teresa dio un paso atrás, con los ojos oscuros. No estaba viendo un juego inocente, estaba viendo cómo el control se le escapaba de las manos y cómo, en plena Nochebuena, el corazón de su nieto empezaba a latir lejos de la sombra que ella había impuesto sobre esa casa. La Nochebuena avanzaba envuelta en luces y aromas festivos, pero dentro de la mansión el ambiente era tenso, contenido. Doña Teresa observaba desde la distancia cómo Camila seguía jugando con Mateo, midiendo cada gesto como si fuera una amenaza directa a la memoria de su hija. Para ella, permitir esa cercanía era permitir que el pasado se desdibujara, y eso era algo que no estaba dispuesta a aceptar. Alejandro permanecía de pie, inmóvil, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. Cada risa breve de Mateo le golpeaba el pecho con una mezcla de alivio y vergüenza. Se dio cuenta de que había levantado muros alrededor de su dolor y, sin notarlo, también alrededor de su hijo. Muros altos, fríos, que ahora alguien estaba empezando a derribar con una simple presencia. Doña Teresa se acercó a Alejandro y habló en voz baja, cuidando que Camila no escuchara. Le recordó lo frágil que había quedado Mateo tras la muerte de Valeria, lo peligroso que era crear vínculos pasajeros, lo irresponsable que sería permitir que una empleada confundiera al niño. Sus palabras estaban cargadas de lógica, pero también de miedo. Alejandro la escuchó en silencio. Por primera vez, no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó a Camila sentada en el suelo, celebrando cada gesto de Mateo sin exigirle nada. Comprendió que ese no era un vínculo forzado ni invasivo, sino algo que había nacido precisamente porque nadie lo había planeado. Camila, consciente de la tensión, empezó a sentirse fuera de lugar. Aunque Mateo reía, ella notaba las miradas, el juicio silencioso, el peso de no pertenecer. Aún así, no se levantó. Permaneció allí porque sabía, con una certeza profunda, que en ese momento el niño necesitaba estabilidad, no cambios bruscos. Mateo, cansado de jugar, se apoyó contra Camila y apoyó la cabeza en su hombro. No pidió brazos,
No lloró, simplemente se quedó allí. Ese gesto sencillo fue devastador para Alejandro. Vio en él la confianza que su hijo no había podido desarrollar con nadie más en 2 años. Doña Teresa apretó los labios al ver la escena. Para ella, ese contacto no era consuelo, era sustitución. La idea de que otra mujer ofreciera calma a su nieto le resultaba insoportable, como si alguien estuviera ocupando un espacio que solo pertenecía a Valeria. Alejandro sintió el impulso de intervenir, de pedir explicaciones, de imponer autoridad, pero no lo hizo. En cambio, se agachó lentamente frente a Mateo, sin tocarlo, sin forzarlo, solo estuvo ahí. El niño lo miró un instante, curioso, y luego volvió a apoyarse en Camila. Esa elección silenciosa fue dura, pero honesta. Esa noche, Alejandro entendió que su duelo no solo lo había aislado del mundo, sino también de su propio hijo, y que sanar no significaría olvidar a Valeria, sino aprender a vivir sin convertir su ausencia en una prisión para todos. Doña Teresa, al ver que Alejandro no intervenía, tomó una decisión interna. Si él no iba a poner límites, lo haría ella, porque estaba convencida de que proteger a su nieto significaba mantener intacto el pasado, aun si eso implicaba alejar a quien había logrado devolverle la risa en plena Nochebuena. La cena de Nochebuena transcurrió con una calma engañosa. La mesa estaba perfectamente dispuesta, los platos servidos con precisión y las velas encendidas como cada año. Sin embargo, el silencio entre los adultos era denso. Doña Teresa observaba cada movimiento de Camila desde el otro extremo del comedor, mientras Mateo permanecía tranquilo, jugando con una servilleta bajo la mesa, algo impensable semanas atrás. Alejandro apenas probó la comida. Su atención estaba puesta en su hijo, en cada gesto pequeño, en cada reacción distinta. Mateo ya no parecía tenso. Sus hombros estaban relajados y por primera vez en mucho tiempo no evitaba el contacto visual. Alejandro comprendió que algo profundo estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar ni revertir con órdenes. Camila se movía con discreción, consciente de que su presencia ya no pasaba desapercibida. Sentía la tensión, pero también sentía una responsabilidad nueva. No había buscado ocupar ningún lugar especial, pero sabía que sin quererlo se había convertido en un punto de equilibrio para un niño que llevaba demasiado tiempo a la deriva. Doña Teresa, en cambio, ya no observaba con inquietud, sino con determinación. Mientras levantaba la copa para brindar, tomó una decisión interna. No permitiría que aquella joven siguiera influyendo en Mateo. Para ella, el vínculo que se estaba formando no era sanación, sino una traición silenciosa al recuerdo de su hija. Esa misma noche, después de la cena, doña Teresa habló con la encargada del personal. No alzó la voz ni mostró enfado. Habló de protocolos, de límites, de la necesidad de mantener distancia emocional. Dejó claro que Camila estaba excediendo sus funciones y que ese comportamiento debía corregirse de inmediato. La encargada escuchó en silencio. Sabía que discutir no era una opción. Asintió, tomó nota y prometió encargarse del asunto después de las fiestas. Doña Teresa sonrió apenas. Para ella, el problema ya estaba resuelto. Mientras tanto, Camila ayudaba a Mateo a quedarse dormido. No lo cargó. Se sentó junto a la cuna y le habló en voz baja, describiéndole las luces del árbol y contándole que afuera la noche estaba tranquila. Mateo cerró los ojos sin llorar, aferrando un pequeño muñeco de tela. Alejandro observó la escena desde la puerta, sin interrumpir. Sintió una mezcla de gratitud y miedo. Gratitud porque su hijo finalmente descansaba. Miedo porque intuía que ese equilibrio era frágil y que alguien en esa casa estaba dispuesto a romperlo. Cuando Camila salió de la habitación, se cruzó con doña Teresa en el pasillo. No hubo palabras, solo una mirada fría, calculadora.
Camila bajó la cabeza por respeto, sin saber que ese cruce silencioso marcaba el inicio de algo mucho más grande. Esa Nochebuena, mientras las luces seguían brillando y la ciudad celebraba, dos fuerzas opuestas comenzaron a moverse dentro de la mansión. Una, impulsada por el miedo a perder el pasado. La otra, nacida del amor inesperado que había logrado despertar a un niño dormido en su tristeza. La mañana después de Nochebuena amaneció silenciosa en la mansión, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Camila llegó temprano, como siempre, con la intención de no alterar nada. Sin embargo, desde el primer momento sintió que algo había cambiado. Las miradas del personal eran esquivas y la encargada evitaba cruzarse con ella. Mientras limpiaba el pasillo principal, Camila notó que ya no la asignaban a las áreas cercanas a la habitación de Mateo. Las órdenes eran claras, aunque no explícitas. Debía mantenerse ocupada en zonas alejadas. No hubo explicaciones, solo una redistribución silenciosa que le apretó el pecho con una sensación de advertencia. Mateo, desde su habitación, lloró por primera vez en días. No fue un llanto largo, pero fue suficiente para detener a Camila en seco. Miró hacia ambos lados, dudó un instante y continuó limpiando, obedeciendo la nueva indicación. Ese acto, forzado y antinatural, le dejó un nudo en el estómago que no se le fue en todo el día. Alejandro, concentrado en llamadas y asuntos pendientes, no notó de inmediato el cambio. Solo percibió que Mateo estaba más inquieto que la noche anterior. El niño no lloraba como antes, pero tampoco estaba relajado. Esa diferencia sutil empezó a incomodarlo, aunque todavía no lograba identificar la causa. Doña Teresa observaba todo desde su lugar habitual, satisfecha. Para ella, el orden estaba volviendo a su cauce natural. Camila retomaba su papel invisible y Mateo, según su lógica, aprendería nuevamente a adaptarse. No veía crueldad en sus actos, los veía como protección necesaria. Al mediodía, Camila fue llamada a la oficina de la encargada. El tono fue cordial, casi amable. Le recordaron sus funciones, la importancia de no crear vínculos emocionales y la necesidad de mantener profesionalismo. Camila asintió, sintiendo cómo cada palabra se le clavaba como una acusación que no podía refutar. Al salir, se cruzó brevemente con Alejandro en el pasillo. Él la saludó con un gesto amable, pero notó algo distinto en su expresión. Camila quiso decir algo, advertirlo, pero se contuvo. Sabía que hablar sin pruebas podía costarle el trabajo. Y algo más. Esa tarde, Alejandro decidió pasar más tiempo con su hijo. Se sentó en el suelo con él. Intentó jugar, imitar sonidos, repetir gestos. Mateo lo observaba, pero no reaccionaba igual. Alejandro sintió una frustración conocida, pero ahora era distinta. Ya no estaba anestesiado, estaba despierto. Fue entonces cuando Alejandro notó la ausencia. Camila no había aparecido en todo el día, y esa ausencia coincidía demasiado con el cambio en el ánimo de Mateo. Una inquietud nueva empezó a formarse en su mente, lenta pero insistente. Mientras doña Teresa creía haber recuperado el control y Camila se esforzaba por no desobedecer, Alejandro comenzó a sospechar que alguien estaba moviendo piezas a sus espaldas, y por primera vez en mucho tiempo no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. Alejandro pasó la noche casi sin dormir. La inquietud que había comenzado como una sospecha vaga se transformó en una certeza incómoda. Algo no estaba bien. No era solo el cambio en el ánimo de Mateo, sino la forma en que la casa parecía haber vuelto a cerrarse, como si alguien hubiera decidido apagar de nuevo una luz que apenas comenzaba a encenderse. A la mañana siguiente, Alejandro buscó a Camila con la mirada desde temprano. Preguntó por ella de manera casual, como quien no quiere parecer interesado. La respuesta fue siempre la misma. Estaba ocupada, asignada a otras tareas, en otra ala de la casa. Esa insistencia en mantenerla lejos no pasó desapercibida.
Mateo, sentado en su sillita, empujaba la comida con desgano. No lloraba, pero tampoco sonreía. Alejandro se sentó frente a él, intentando captar su atención. El niño levantó la mirada un segundo, como si buscara algo que no estaba allí, y luego volvió a bajar la cabeza. Ese gesto silencioso fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro llamó a la encargada del personal a su despacho. No levantó la voz ni mostró enojo. Le preguntó por la redistribución de tareas, por los cambios recientes, por la ausencia de Camila en las áreas comunes. La mujer respondió con frases medidas, hablando de organización y eficiencia, evitando mirarlo directamente a los ojos. Las respuestas no convencieron a Alejandro. Había aprendido, en el mundo de los negocios, a reconocer cuando alguien hablaba para ocultar algo. Y ese mismo lenguaje lo estaba escuchando ahora en su propia casa. La diferencia era que esta vez no se trataba de cifras ni contratos, sino de su hijo. Doña Teresa entró al despacho sin anunciarse. Escuchó las últimas palabras de la conversación y entendió de inmediato hacia dónde se dirigía. Con serenidad ensayada, intervino para explicar que había sido ella quien pidió reforzar los límites, por el bien emocional de Mateo y de la familia. Alejandro la miró largo rato antes de responder. No con enojo, sino con una tristeza profunda. Le preguntó si había notado el cambio en Mateo desde que Camila ya no estaba cerca. Doña Teresa desvió la mirada, insistiendo en que los niños se adaptan, que el dolor necesita silencio y tiempo. Esa frase golpeó a Alejandro con fuerza. Silencio y tiempo. Eso era exactamente lo que él había ofrecido durante 2 años, y el resultado estaba sentado frente a él, apagado, distante, demasiado quieto para su edad. Por primera vez, Alejandro no aceptó la explicación. No discutió, pero tampoco cedió. Dijo que quería que Camila retomara sus tareas habituales, sin restricciones innecesarias. Doña Teresa se quedó rígida, sorprendida por una firmeza que no esperaba. Al salir del despacho, Alejandro supo que había cruzado un punto sin retorno. Las preguntas que había hecho no podían deshacerse. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, entendía algo esencial. Para proteger a su hijo, tendría que enfrentarse no solo al control de su suegra, sino también al duelo que él mismo había usado como excusa para ausentarse. Doña Teresa no reaccionó de inmediato a las palabras de Alejandro. Se retiró del despacho con el rostro sereno, pero por dentro su mente trabajaba con rapidez. Para ella, aquella joven no solo estaba alterando a Mateo, estaba rompiendo el equilibrio que había impuesto para mantener vivo el recuerdo de su hija, y eso no podía permitirse, no en su propia casa. Horas después, Camila fue llamada nuevamente por la encargada del personal. Esta vez el ambiente era distinto, más tenso. Le informaron que, a partir de ese día, su horario sería reducido y que ya no sería necesaria su presencia durante gran parte de la jornada. No hubo acusaciones directas, solo decisiones administrativas que sonaban definitivas. Camila escuchó en silencio. Sabía leer entre líneas. Entendió que aquello no era un ajuste temporal, sino una forma elegante de empujarla hacia la salida. Sintió un nudo en la garganta, no por el trabajo en sí, sino por la idea de alejarse de Mateo sin poder despedirse. Al regresar a sus tareas, pasó frente a la habitación del niño y escuchó un pequeño quejido. Se detuvo un segundo, dudó y siguió caminando. Sabía que cualquier gesto podía ser usado en su contra. Esa renuncia forzada, ese acto de contención, fue uno de los más difíciles que había vivido. Alejandro, ocupado en una reunión virtual, no supo del cambio hasta entrada la tarde. Al buscar a Camila para preguntarle directamente cómo se sentía, le dijeron que ya se había retirado. Esa respuesta breve encendió una alarma definitiva en su interior. Esa noche, Mateo volvió a despertarse inquieto. No lloraba con desesperación,
pero se removía en la cuna, como buscando algo familiar. Alejandro se sentó a su lado y lo sostuvo torpemente, intentando calmarlo. Por primera vez no se rindió ante la incomodidad. Permaneció allí, aunque no supiera qué hacer. Mientras tanto, Camila caminaba de regreso a su pequeño cuarto, con la sensación amarga de haber sido expulsada sin palabras. Se preguntó si había hecho mal en involucrarse, si tal vez había cruzado un límite invisible que nunca debió tocar. Pero cada duda se desvanecía al recordar la risa de Mateo. Doña Teresa observaba la casa desde su habitación, convencida de haber hecho lo correcto. Para ella, el dolor debía mantenerse intacto, sin interferencias externas. Creía firmemente que proteger a su nieto era mantenerlo lejos de cualquier vínculo que no fuera controlable. Alejandro, sentado junto a la cuna, comenzó a comprender el alcance real de sus decisiones pasadas. Había permitido que otros decidieran por él, que el miedo dictara el rumbo. Ahora veía las consecuencias con claridad y sentía por primera vez la urgencia de cambiar algo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras la casa dormía, 3 personas tomaron caminos internos muy distintos. Doña Teresa reafirmó su control. Camila aceptó su aparente derrota con dignidad. Y Alejandro, en silencio, empezó a prepararse para una confrontación que ya no podía evitar. Alejandro pasó la madrugada sentado en el sofá, con Mateo dormido sobre su pecho. No recordaba la última vez que había permitido algo así. El peso tibio del cuerpo de su hijo le resultaba extraño y, al mismo tiempo, dolorosamente necesario. Cada respiración del niño era un recordatorio silencioso de todo lo que había evitado sentir durante 2 años. Mientras la casa permanecía en calma, Alejandro dejó que los recuerdos afloraran sin resistencia. Pensó en Valeria, en su risa, en la forma en que ella siempre se agachaba para hablarle a Mateo a la altura de los ojos. Comprendió que no había honrado su memoria aislándose, sino congelándose por miedo a perder de nuevo. Al amanecer, tomó una decisión que había estado posponiendo desde Nochebuena. Llamó a la encargada del personal y le pidió un informe claro sobre los cambios en el horario de Camila. Su tono no fue agresivo, pero sí definitivo. Ya no estaba dispuesto a aceptar medias verdades ni decisiones tomadas a sus espaldas. La respuesta fue incómoda. La encargada admitió que los ajustes habían sido solicitados por doña Teresa, con el argumento de proteger la estabilidad emocional del niño. Alejandro escuchó sin interrumpir, pero algo dentro de él se endureció. Entendió que la protección no podía seguir siendo una excusa para el control. Esa misma mañana, Alejandro llamó a Camila. No fue una llamada formal ni distante. Le pidió que regresara a la mansión por la tarde, aclarando que quería hablar con ella personalmente. Camila, sorprendida y nerviosa, aceptó sin saber qué esperar. Doña Teresa se enteró del regreso de Camila horas después. Su reacción fue inmediata. Buscó a Alejandro y le recordó todo lo que habían hablado sobre límites, duelo y estabilidad. Pero esta vez, él no retrocedió. Le dijo que necesitaba ver por sí mismo qué era lo mejor para su hijo. Camila llegó con el corazón acelerado. Al cruzar la puerta, la casa le pareció más grande y más fría que nunca. Alejandro la recibió en la sala, sin formalidades, agradeciéndole por haber cuidado de Mateo cuando nadie más había sabido cómo hacerlo. Camila intentó disculparse, explicar que nunca quiso interferir. Alejandro la detuvo con un gesto suave. Le dijo que lo único que había interferido era el silencio que él mismo había impuesto. Sus palabras, sinceras y directas, desarmaron las defensas de Camila. Desde el pasillo, doña Teresa observó la escena sin intervenir. Por primera vez, no supo cómo reaccionar. La autoridad que había ejercido durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. Esa tarde marcó un antes y un después. Alejandro
ya no estaba dispuesto a delegar lo esencial. Camila dejó de ser invisible, y sin saberlo aún, todos en esa casa acababan de entrar en una etapa donde el amor y el duelo ya no podían coexistir sin enfrentarse de frente. Doña Teresa entendió que estaba perdiendo terreno. No fue una revelación repentina, sino una certeza amarga que se instaló lentamente mientras observaba a Alejandro moverse por la casa con una presencia distinta. Ya no caminaba como un huésped ausente, sino como alguien que empezaba a reclamar su lugar. Y eso, para ella, era inaceptable. Esa tarde llamó a un médico de confianza y solicitó una evaluación preventiva para Mateo. No lo hizo por preocupación real, sino como una forma de recuperar autoridad. Sabía que los informes, los diagnósticos y las palabras técnicas siempre habían sido herramientas eficaces para imponer decisiones sin discusión. Alejandro se enteró del llamado por casualidad. Escuchó una conversación a medias y pidió explicaciones. Doña Teresa habló de regresiones, de vínculos inapropiados, de la necesidad de evitar confusiones emocionales. Su discurso estaba cuidadosamente construido, pero ya no producía el mismo efecto. Alejandro la escuchó en silencio y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Dijo que no. No levantó la voz, no discutió. Simplemente afirmó que ninguna decisión sobre su hijo se tomaría sin su consentimiento. Esa frase, tan simple, marcó una ruptura definitiva. Camila, ajena a esa conversación, estaba con Mateo en la sala leyéndole un cuento ilustrado. El niño escuchaba atento, señalando dibujos, emitiendo pequeños sonidos. No hablaba aún, pero estaba presente, vivo. Esa imagen se convirtió en el contraste más fuerte frente a los argumentos de Doña Teresa. Doña Teresa entró a la sala y pidió que Camila se retirara. Alejandro intervino de inmediato, pidiendo que se quedara. El ambiente se tensó. Las miradas se cruzaron. Por primera vez, la autoridad de Doña Teresa fue desafiada abiertamente frente a todos. Mateo, percibiendo la tensión, se acercó a Camila y tomó su mano. No lloró, no pidió ayuda, simplemente eligió. Ese gesto fue silencioso, pero contundente. Alejandro sintió que el duelo que había arrastrado durante 2 años empezaba a transformarse en algo distinto. Responsabilidad. Doña Teresa retrocedió un paso. No estaba preparada para ese escenario. Había creído que el amor podía administrarse, controlarse, congelarse, pero frente a ella tenía una prueba viva de que el afecto no responde a jerarquías ni apellidos. Esa noche, Doña Teresa se encerró en su habitación sin despedirse. Alejandro permaneció con Mateo hasta que se durmió, esta vez sin delegar. Camila observó desde la distancia, entendiendo que su lugar en esa casa estaba cambiando, pero que el conflicto aún no había terminado. El último intento de control había fallado, y cuando el poder falla por primera vez, ya no vuelve a ser el mismo. Alejandro lo sabía. Doña Teresa también. Lo que estaba en juego ya no era solo la crianza de un niño, sino la posibilidad de dejar atrás un pasado que se había vuelto una prisión para todos. La mañana siguiente amaneció distinta, no por la luz ni por el clima, sino por la forma en que Alejandro se levantó. Ya no había prisa por escapar de la casa ni excusas para ausentarse. Se quedó en la cocina preparando el desayuno, escuchando los sonidos suaves de la casa despertando, consciente de que cada gesto cotidiano era ahora una decisión consciente. Doña Teresa no apareció en el desayuno. Su ausencia fue tan elocuente como sus antiguas órdenes. Alejandro no la buscó. Sabía que forzar una conversación en ese momento solo reabriría heridas. Entendió que algunas consecuencias necesitan silencio para asentarse antes de poder nombrarse. Camila llegó poco después, con una mezcla de cautela y esperanza. Alejandro la recibió con respeto y le explicó
con palabras claras, que a partir de ese día él asumiría directamente todas las decisiones relacionadas con Mateo. No le prometió estabilidad absoluta, pero sí honestidad. Para Camila, eso ya era un cambio profundo. Mateo apareció en brazos de la niñera, somnoliento. Al ver a Camila, su rostro se iluminó de inmediato. Alejandro observó esa reacción sin dolor, esta vez con responsabilidad. No se trataba de competir por el afecto de su hijo, sino de aprender a construirlo sin miedo. Durante la mañana, Alejandro canceló reuniones, pospuso compromisos y se quedó en casa. Se sentó en el suelo con Mateo, imitó sonidos torpes, aceptó el silencio cuando no había respuesta. Descubrió que estar presente no siempre produce resultados inmediatos, pero sí crea confianza. Camila, desde su lugar, comenzó a marcar límites con cuidado. Ya no hacía más de lo que le correspondía, pero tampoco se retraía. Sabía que el vínculo con Mateo debía sostenerse sin reemplazar a nadie. Su fuerza estaba en acompañar, no en ocupar. A media tarde, doña Teresa apareció finalmente. Su rostro estaba cansado, menos firme. No hubo reproches ni discursos, solo una mirada larga hacia su nieto, que jugaba tranquilo en el suelo. Ese contraste fue una confrontación silenciosa más fuerte que cualquier discusión. Alejandro se acercó a ella y le habló con serenidad. Le dijo que entendía su dolor, que jamás olvidaría a Valeria, pero que no permitiría que la ausencia siguiera dictando el presente. Doña Teresa escuchó sin interrumpir. No estuvo de acuerdo, pero tampoco luchó. Esa tarde marcó el inicio de una convivencia diferente, no perfecta, no resuelta, pero honesta. Cada uno comenzó a asumir su parte del duelo sin imponerla a los demás. Mateo, sin saberlo, era el centro que obligaba a todos a cambiar. Las consecuencias del despertar no fueron inmediatas ni fáciles, pero Alejandro comprendió algo esencial. Asumir el dolor no lo hacía más débil, lo hacía más padre. Y esa transformación, lenta pero firme, era el verdadero comienzo de una nueva historia para todos. La casa comenzó a cambiar sin que nadie lo declarara oficialmente. No hubo reuniones ni anuncios solemnes. El cambio se manifestó en detalles pequeños: puertas abiertas, juguetes en lugares visibles, risas breves que ya no eran reprimidas. Alejandro empezó a notar que el silencio ya no dominaba cada rincón como antes. Camila adaptó su presencia con cuidado. No se excedía ni se retraía. Estaba cuando hacía falta y se retiraba cuando correspondía. Esa naturalidad, lejos de generar confusión, aportó una estabilidad nueva. Mateo comenzó a anticipar su llegada, mirando hacia el pasillo cuando escuchaba pasos conocidos. Alejandro se permitió observar sin intervenir demasiado. Comprendió que sanar no implicaba controlar cada instante, sino confiar. Y confiar era algo que había olvidado cómo hacer desde la muerte de Valeria. Cada día que pasaba, ese aprendizaje se volvía menos doloroso y más necesario. Doña Teresa, aunque distante, ya no imponía reglas con la misma rigidez. Observaba desde lejos, en silencio. Su duelo seguía intacto, pero algo en ella comenzaba a ceder. Ver a su nieto tranquilo, sin el peso constante del llanto, le generaba una contradicción que no sabía cómo nombrar. Una tarde, mientras Camila ordenaba unos juguetes, Mateo se acercó a Alejandro con pasos inseguros. No buscó a Camila esta vez. Miró a su padre, levantó los brazos y emitió un sonido suave, casi un intento de palabra. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Con el corazón desbocado, Alejandro se agachó y lo tomó en brazos. Mateo no se tensó, no se apartó. Apoyó la cabeza en su hombro como si ese gesto hubiera estado esperando su turno. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo para no quebrarse. Camila observó la escena desde la distancia, sin interferir.
Sonrió con discreción. No había celos ni tristeza. Aquello era exactamente lo que debía ocurrir. Su papel no era reemplazar, sino acompañar el proceso hasta que el vínculo verdadero pudiera sostenerse por sí mismo. Doña Teresa, testigo involuntaria, sintió una mezcla de alivio y derrota. Comprendió que no estaba perdiendo a su nieto, sino recuperándolo de una forma distinta. Y esa comprensión, aunque dolorosa, le abrió una grieta por donde podía entrar algo nuevo. Alejandro sostuvo a su hijo durante largos minutos. No habló, no prometió nada, solo estuvo ahí. Ese gesto simple fue la señal más clara de todas. El camino elegido, aunque difícil, estaba dando frutos reales. Esa tarde quedó grabada en la memoria de todos. No como un milagro ruidoso, sino como una confirmación silenciosa de que el amor, cuando se permite fluir sin miedo, encuentra la forma de sanar incluso los silencios más largos. El cambio que comenzó con pequeños gestos empezó a exigir conversaciones más profundas. Alejandro entendió que no bastaba con estar presente, también debía enfrentar aquello que había evitado durante 2 años. El nombre de Valeria seguía flotando en la casa como una presencia intocable, y mientras nadie lo nombrara con honestidad, el pasado seguiría gobernando en silencio. Una tarde, Alejandro decidió abrir una caja que había permanecido cerrada desde el funeral. Fotografías, cartas, objetos cotidianos de Valeria aparecieron uno a uno. No lo hizo solo. Invitó a doña Teresa a sentarse con él. Fue un gesto arriesgado pero necesario. Ambos sabían que ese momento llegaría tarde o temprano. Doña Teresa tomó una fotografía y la sostuvo con manos temblorosas. Habló por primera vez sin rigidez, sin control. Habló de su hija como mujer, no como recuerdo sagrado. Alejandro escuchó en silencio, entendiendo que el dolor de su suegra no era una amenaza, sino una herida abierta que nunca había sido atendida. Por primera vez, Alejandro habló también. Admitió su miedo, su huida emocional, su incapacidad para ser padre mientras intentaba no desmoronarse. No pidió perdón con palabras grandes, pidió comprensión. Doña Teresa no respondió de inmediato, pero algo en su postura cambió. Camila no estuvo presente en esa conversación, y eso fue intencional. Alejandro comprendía que algunas etapas debían vivirse sin intermediarios. Sin embargo, el efecto de esa charla se reflejó en la casa entera. El ambiente se volvió menos tenso, más humano. Mateo, ajeno a las palabras, percibía los cambios con claridad. Sus días se llenaron de rutinas nuevas, previsibles, seguras. Empezó a balbucear sonidos más frecuentes, a señalar objetos, a reaccionar con curiosidad. Cada pequeño avance era una señal silenciosa de que el entorno comenzaba a sostenerlo de verdad. Doña Teresa empezó a retirarse poco a poco del rol de guardiana absoluta, no porque dejara de amar, sino porque comprendió que amar también implicaba soltar. Ver a su nieto avanzar la obligó a aceptar que el recuerdo de Valeria no necesitaba imponerse para seguir vivo. Alejandro, por su parte, aprendió a convivir con la ausencia sin convertirla en excusa. Entendió que recordar no significaba congelarse, que honrar a Valeria era permitir que la vida continuara, incluso cuando dolía. Camila observaba estos cambios con respeto. Sabía que su presencia había sido un puente, no un destino final, y eso no la entristecía. Al contrario, le daba sentido a todo lo vivido. Aprender a seguir sin borrar fue el desafío más grande de todos. Pero esa familia, marcada por la pérdida, comenzaba a descubrir que el amor no desaparece cuando se transforma. Solo encuentra nuevas formas de permanecer. La nueva Nochebuena llegó sin avisar, como llegan las cosas que ya no se temen.
La casa volvió a iluminarse, pero esta vez las luces no eran un intento de esconder el vacío, sino una celebración discreta de lo que había cambiado. Alejandro caminó por los pasillos con una calma desconocida, consciente de que nada era perfecto, pero todo era real. Mateo correteaba con pasos torpes alrededor del árbol. No hablaba aún con claridad, pero sus sonidos eran constantes y vivos. Tocaba las esferas, se reía cuando alguna se movía y buscaba la mirada de su padre para compartir el descubrimiento. Alejandro lo observaba con una emoción serena, sin la culpa paralizante de antes. Camila ayudaba en la cocina, cantando suavemente un villancico mexicano que le recordaba su infancia. No buscaba protagonismo. Estaba allí porque hacía falta, porque su presencia había encontrado un lugar natural. Doña Teresa la escuchó desde el comedor, y por primera vez no sintió rechazo, sino una nostalgia dulce. La mesa se armó con menos formalidad que otros años. Alejandro insistió en que Mateo se sentara con ellos, aunque ensuciara, aunque interrumpiera. La risa del niño llenó el espacio cuando dejó caer una cuchara al suelo. Nadie lo reprendió. Ese detalle mínimo marcó una diferencia enorme. Durante la cena, doña Teresa levantó la copa con manos firmes, pero ojos húmedos. Habló de Valeria sin solemnidad, recordando anécdotas simples, humanas. Alejandro escuchó sin quebrarse. Comprendió que el recuerdo ya no dolía de la misma manera porque no estaba siendo usado para detener la vida. Mateo, cansado, se acercó a Alejandro y apoyó la cabeza en su pecho. No fue un gesto excepcional, pero sí definitivo. Alejandro lo sostuvo con naturalidad, sin pensar en cámaras, sin pensar en errores pasados. Solo estuvo ahí, presente, como había aprendido a estar. Camila observó la escena desde la distancia y sintió una paz profunda. No había tristeza en su mirada, solo la certeza de haber sido parte de algo que ahora podía sostenerse solo. Sabía que su rol había cumplido su propósito sin necesidad de despedidas dramáticas. Doña Teresa miró a los tres y entendió, por fin, que el amor no se divide ni se reemplaza, se expande, y que proteger no siempre es aferrarse, sino permitir que otros cuiden cuando uno ya no puede hacerlo solo. La noche avanzó con música suave, risas contenidas y silencios cómodos. Nada extraordinario ocurrió, y justamente por eso, todo fue extraordinario. La Nochebuena había dejado de ser un recordatorio de la pérdida para convertirse en una afirmación de continuidad. Cuando Mateo se durmió, Alejandro apagó las luces del árbol con cuidado. No pidió deseos, no hizo promesas grandilocuentes. Supo, con una certeza tranquila, que esa noche había recuperado algo esencial, la capacidad de amar sin miedo. Y eso, más que cualquier regalo, era el verdadero milagro de la Nochebuena. La historia de esta familia no terminó en la Nochebuena en la que Mateo volvió a reír, ni en la cena donde el recuerdo de Valeria pudo pronunciarse sin romperlo todo. Terminó, o quizás comenzó de verdad, en los días posteriores, cuando la emoción dejó de ser novedad y se convirtió en compromiso. Porque sanar no es un instante milagroso, sino una decisión que se repite cuando ya no hay música, cuando las luces se apagan y cuando nadie está mirando. Alejandro entendió que la verdadera superación no estaba en haber llegado a ese punto, sino en sostenerlo, en levantarse cada mañana dispuesto a no volver a huir, en aceptar que el dolor no desaparece, pero deja de gobernar cuando se lo enfrenta con honestidad. Durante años, Alejandro había creído que sobrevivir significaba endurecerse, que proteger a su hijo implicaba no mostrar debilidad, no hablar del pasado, no permitir vínculos que pudieran doler si se perdían. Esa lógica, tan común como equivocada, lo había convertido en un hombre exitoso, pero ausente,
presente físicamente, pero lejano en todo lo que importaba. La llegada de Camila y la reacción de Mateo fueron un espejo brutal. Le mostraron no lo que había perdido, sino lo que había dejado de ofrecer. Superar ese golpe no fue fácil. Implicó aceptar culpas sin excusas, reconocer errores sin justificarlos y, sobre todo, aprender algo que nunca le habían enseñado: que amar no es controlar, es acompañar. Para doña Teresa, la superación tuvo otra forma. Ella había confundido el amor con la vigilancia, el recuerdo con la imposición, la protección con el control. Su dolor era legítimo, profundo, devastador. Había perdido a una hija, y en ese duelo había decidido congelar el mundo para no perderla del todo. Pero ver a su nieto florecer fuera de esa rigidez la obligó a enfrentar una verdad incómoda: el amor que asfixia también hiere. Soltar no significó olvidar a Valeria, sino honrarla de una manera más sana. Comprender que su hija había sido amor, no ausencia, y que usar su recuerdo como barrera solo perpetuaba el sufrimiento que decía querer evitar. Camila, por su parte, nunca buscó ser salvadora ni protagonista. Su superación fue silenciosa, íntima, profundamente humana. Llegó a esa casa como tantas otras mujeres llegan a trabajos invisibles, sin poder, sin voz, sin garantías. Y aún así, eligió no apagar su sensibilidad para sobrevivir. Eligió quedarse emocionalmente cuando habría sido más fácil limitarse a obedecer. Pagó un precio por ello: el miedo, la incertidumbre, la posibilidad de perderlo todo. Pero también ganó algo que nadie pudo quitarle: la certeza de haber actuado en coherencia con lo que sentía. La superación de Camila no fue ascender, fue no traicionarse. Mateo fue el centro silencioso de todas estas transformaciones. No porque hiciera grandes gestos, sino porque su cuerpo dijo lo que los adultos no supieron expresar durante años. Su silencio inicial no fue rebeldía ni enfermedad, fue respuesta. Respuesta a la ausencia emocional, al duelo congelado, al miedo a amar. Y su recuperación tampoco fue mágica. Fue gradual, sostenida, construida a partir de rutinas seguras, miradas disponibles y brazos que no se retiraban al primer signo de incomodidad. Mateo no sanó porque alguien lo arreglara, sino porque alguien se quedó. Y esa es una de las verdades más profundas de esta historia. La superación real no tuvo que ver con borrar el pasado, sino con integrarlo. Valeria no desapareció de la casa, ni de las conversaciones, ni de los recuerdos. Simplemente dejó de ser un fantasma que imponía silencio para convertirse en una memoria que convivía con la vida. Alejandro aprendió que podía amar a su hijo sin sentir que traicionaba a su esposa. Doña Teresa comprendió que permitir nuevos afectos no significaba perder a su hija. Camila entendió que su papel había sido ser puente, no destino. Y en esa comprensión colectiva, la familia dejó de vivir desde la carencia y empezó a vivir desde la responsabilidad emocional. Superar también significó aceptar que no todo sería perfecto, que habría días de cansancio, retrocesos, miedos antiguos que volverían sin avisar. Pero ahora existía algo distinto: conciencia. Y la conciencia cambia todo. Porque cuando uno sabe por qué duele, el dolor ya no gobierna. Alejandro ya no se escondía detrás del trabajo. Doña Teresa ya no necesitaba imponer su presencia. Camila ya no se sentía culpable por haber amado. Y Mateo crecía sabiendo, en lo más profundo de su cuerpo, que sus emociones encontraban respuesta. Esta historia no es sobre riqueza, ni sobre mansiones, ni sobre Navidad. Es sobre algo mucho más universal. ¿Qué hacemos cuando el dolor nos visita? Algunos se cierran, otros controlan, otros huyen, y muy de vez en cuando alguien decide quedarse, escuchar, sentarse en el suelo.
mirar a los ojos, y ese gesto, aparentemente pequeño, puede cambiar el rumbo de una vida entera. No porque sea heroico, sino porque es profundamente humano. La superación, entonces, no fue vencer al pasado, sino dejar de vivir prisioneros de él. Fue entender que el amor no se agota cuando se comparte, que no compite, que no se reemplaza, que el amor verdadero no exige exclusividad, sino presencia, que cuidar no es debilidad, sino una forma de coraje que el mundo pocas veces reconoce, pero siempre necesita. Y si esta historia llegó hasta ti, tal vez no fue casualidad. Tal vez te recordó que alguien también esperó por ti,